¿Es este el fin del galán más icónico de Turquía? Fantaty huye a Londres acorralado por escándalos, una salud rota y rumores que destruyen su legado. Detrás de sus inolvidables ojos azules se esconde un hombre que lucha por su familia y su cordura. Descubre aquí la cruda verdad de su exilio. La historia de este extraordinario talento comienza en el caluroso y vibrante sur de Turquía, en la ciudad de Adana. Fue allí, el 27 de octubre de 1983, donde llegó al mundo un niño destinado a conquistar millones de corazones. Sin embargo, en sus primeros años, las luces del espectáculo no formaban parte de sus sueños. Su verdadera pasión era el baloncesto. Era un joven alto, atlético y con un talento natural que prometía una carrera brillante en el deporte profesional. Pero el destino, impredecible, tenía un plan distinto. Una grave lesión destruyó sus sueños deportivos, cerrando esa puerta pero abriendo otra hacia el mundo del modelaje y, después, la actuación. Hoy, a sus 42 años, se encuentra en una etapa crucial. Es el momento donde la energía juvenil deja paso a la profundidad dramática. La transición de ser el galán de moda a interpretar personajes complejos no es nada fácil. La industria es implacable y el tiempo no perdona, exigiendo que demuestre su valor continuamente. Cada nueva aparición es juzgada con dureza, pero es justo este gran desafío el que revela la verdadera dimensión de su arte y consolida su legado como un gigante de la pantalla. Su capacidad para reinventarse lo distingue de los demás, más allá de los focos y las horas en los sets, siempre existió en él una profunda necesidad de encontrar un refugio seguro. Buscaba desesperadamente esa tranquilidad hogareña que la fama implacable le había arrebatado. Buscó a esa mujer que no viera en él a una superestrella inalcanzable, sino a un ser humano común, vulnerable y real. Su salvavidas y musa inspiradora resultó ser la talentosa estilista Başak Dizer. Su matrimonio, celebrado en París en el año 2016, fue una ceremonia íntima, alejada de las miradas curiosas. Así comenzó la construcción de su fortaleza personal, un santuario impenetrable. Pero la verdadera cima de esta hermosa historia de amor llegó con un milagro esperado. En el año 2022, nació su amado hijo, Kurt Efe. La paternidad transformó por completo su universo. Su estricta agenda de trabajo y sus grandes ambiciones pasaron a un segundo plano, dejando el espacio principal para el cuidado amoroso de su pequeño. Se volvió aún más reservado, defendiendo ferozmente la paz de su hogar contra la intromisión de los paparazzi. Está dispuesto a sacrificar contratos lucrativos para no perderse los primeros pasos de su hijo. Para él, su familia es ahora el único y verdadero sentido de toda su existencia, superando cualquier premio. Es imposible hablar de la televisión turca sin recordar a los icónicos personajes que este actor ha encarnado en pantalla. Su gran salto a la fama mundial comenzó con el inolvidable papel de Belul en Amor Prohibido, una actuación que lo elevó al estatus de símbolo sexual y conquistó el mundo. Poco después, mostró su versatilidad con un contraste brutal, interpretó al atormentado Kuzey en el drama Kuzey Güney. Su devoción por el arte llegó al extremo cuando perdió más de 20 kilos para encarnar a un poeta con tuberculosis en El sueño de la mariposa, un sacrificio físico que afectó gravemente su salud pero demostró su inmenso compromiso. Luego, su figura de oficial en Kurt Seyit y Sura consolidó su merecido reconocimiento internacional. Sin embargo, esta fama fenomenal también trae consigo una gran oscuridad. La meta de excelencia que se ha impuesto es increíblemente alta. Con cada proyecto, las audiencias exigen una obra maestra impecable y los críticos analizan sus movimientos. El peso de estas colosales expectativas se vuelve más asfixiante con los años, haciendo que cada día de grabación sea una prueba que solo un verdadero artista soporta. Su capacidad para soportar esta inmensa presión demuestra que su talento es inigualable y su espíritu, inquebrantable. Últimamente, el nombre de nuestra estrella se ve envuelto constantemente en escándalos detrás de las cámaras. Los medios de comunicación insisten en publicar rumores sobre la supuesta actitud controladora de su esposa y su estricta vigilancia sobre cada uno de los movimientos del actor. Se comenta con mucha fuerza que,
debido a los intensos celos de ella, varias actrices jóvenes y famosas se niegan rotundamente a compartir escenas románticas con él. Por otro lado, algunas fuentes de la industria aseguran que el problema no es únicamente su matrimonio, sino también su edad. Afirman que sus nuevas compañeras de reparto tienen miedo de que los proyectos fracasen, pensando que el galán ya no posee la misma capacidad de antes para asegurar altos niveles de audiencia en la televisión. Estas palabras malintencionadas sobre el supuesto final de su carrera lastiman profundamente su orgullo, sumergiéndolo a veces en episodios de gran tristeza. Sentir que el medio artístico que tanto ama podría estar dándole la espalda resulta ser una carga emocional casi insoportable. Cada obstáculo y cada crítica negativa solo sirven para alimentar sus propias dudas sobre si realmente tiene un futuro prometedor dentro del competitivo mundo del espectáculo turco. Sin embargo, todos aquellos críticos y detractores que se apresuran a anunciar el fin de su era cometen un gravísimo error. Detrás de la cortina de chismes baratos y los escandalosos titulares de la prensa, se encuentra el verdadero hombre, un ser humano con un corazón noble y generoso. Muy pocas personas conocen realmente la magnitud de sus acciones benéficas. Él prefiere ayudar a salvar vidas y apoyar a los más necesitados de forma silenciosa, sin buscar el aplauso del público ni las luces de las cámaras. Para millones de admiradores leales en todas partes del mundo, él nunca será solo un rostro perfecto de revista. Es un símbolo absoluto de sinceridad, integridad y maestría actoral incomparable. Sus verdaderos fanáticos comprenden el inmenso valor y el sacrificio detrás de cada uno de sus personajes, rechazando por completo las mentiras publicadas por los diarios sensacionalistas. Esta gigantesca legión de seguidores siempre está dispuesta a defender a su ídolo, demostrando que el amor genuino del público tiene mucha más fuerza que cualquier intriga del mundo de la farándula. Su legendaria reputación no se sostiene en rumores pasajeros, sino en años de trabajo honesto y una entrega total hacia su fiel audiencia. Recientemente, las revistas de entretenimiento explotaron con titulares impactantes sobre su vida. Los reporteros aseguraban, con mucha seguridad, que nuestra estrella abandonaba su país natal para mudarse definitivamente a la ciudad de Londres, poniendo fin a su brillante trayectoria debido a una profunda crisis creativa. Sus seguidores contuvieron el aliento, preguntándose si realmente estaban presenciando el adiós definitivo de su gran maestro. Afortunadamente, la situación real está muy lejos de esa visión tan pesimista. El actor simplemente tomó la sabia y madura decisión de concederse unas largas vacaciones para enfocarse en su crecimiento personal y proteger a su familia. Agotado por la presión constante de la fama y la falta de privacidad, decidió llevar a su esposa e hijo muy lejos de los flashes enceguecedores. En la capital británica, espera encontrar la serenidad que tanto necesitaba, dándole a su pequeño la maravillosa oportunidad de crecer rodeado de tranquilidad. Este necesario descanso no marca un final, sino una merecida pausa. Seguramente, tras recargar sus energías en la paz del anonimato londinense, regresará con fuerzas renovadas para regalarnos la mejor actuación de toda su vida, haciendo historia otra vez.